Vamos a seguir con nuestras secciones de estudio. Recuerden que estamos en una serie de verso a verso. Estamos estudiando la primera carta de Pedro versículo a versículo porque nos permite indagar mucho más en el texto. Y bueno, solo quiero repasar un poquito de por dónde ya vamos. En el mes de marzo estuvimos en las primeras 3 secciones, que estas están en YouTube. Si alguien no ha estado, no las ha visto, las puede ir y buscar en el canal, o inclusive si alguien ya estuvo aquí y las escuchó, pero quiere repasarlas, pues ahí están. Las puede escuchar, las puede ver. La otra cosa es que estas hojitas también que repartimos, si usted no tiene alguna de las anteriores, por ahí están. Entonces puede acercarse a Erika, a Esteban, a Rebe, a Lucy, para que pueda tener las hojitas. Entonces, gracias. Bien rápido, la primera sección fue la herencia segura, que prácticamente era la introducción al texto, donde nos enfocaba mucho en esta idea de el regalo y la herencia que significa la salvación. Sección número 2 fue la introducción ya al tema del sufrimiento, que es un tema que veremos repetidas veces en el estudio del libro, y hablamos de este contraste grandísimo que hay entre el sufrimiento y el gozo, y cómo solo a través de la fe y recordando esa herencia podemos vivir en ese balance que significa sufrimiento y gozo. Y la última enseñanza que José Pablo compartió con nosotros era de esta de sean porque yo soy, que enfocaba ya en parte el texto conmigo, comenzó a tornarse un poco más práctico y hablaba esta idea de ser santos como Dios es santo, que al final debemos entender que es parte del proceso en el que estamos sometidos como creyentes, o sea, ser formados a la imagen del varón perfecto, que tiene que ver con este carácter de santidad y que tiene que ver con la santidad de Dios. Hoy vamos a continuar y como está también en sus hojitas, vamos a enfocarnos en este sentido de creciendo en salvación. Es donde vamos a estar el día de hoy. Entonces, ¿qué tal si, bueno, todos tienen hojita? Levante la mano si alguien ocupa hojita o ocupa lapicero. Hojita, aquí falta una. Ajá. Y bueno, en la hojita está también el formato más o menos que usamos en la dinámica de esta reunión. Entonces, parte de nuestro ejercicio de facilitar esto es que de repente ustedes puedan estudiarlo en sus casas, con sus hijos, tal vez en el trabajo, un amigo con una amiga. Entonces, queremos que lo puedan usar no solo durante el tiempo que estamos aquí, sino después. Al final, inclusive, agregamos unas preguntas que pueden hacerlas en familia. Entonces, oramos. ¿Está bien? ¿Están emocionados? Gracias por acompañarnos. Me encanta poder tener este tiempo juntos. Así que oramos y leemos el texto. Papito, gracias por esta mañana. Gracias por todas las cosas que tú pones a nuestro alcance con el propósito de reunirnos en tu nombre, disfrutar de la amistad, de la relación que existe entre nosotros. Queremos cultivar, papi, esa relación, reconociendo que el vínculo perfecto eres tú, que estás en medio de nosotros para enseñarnos, formarnos, animarnos y llevarnos en el proceso que tú quieres, en tu propósito para nuestras vidas. Quiero darte gracias por cada uno de nosotros que dispusimos este tiempo y ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Queremos dejar nuestros pensamientos de lado, preconceptos, ideas, hasta emociones, y queremos centrarnos en observar este texto y entonces que tú nos hables. Así que te pido, por favor, te ruego que uses mis palabras para crecer, para aprender y que tú hables en medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Leemos el texto, vamos a leerlo un par de veces. Este es 1 Pedro 1, del versículo 22 al versículo 3 del capítulo 2. Dice, ahora que se han purificado, obedeciendo a la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Eso fue lo que hicimos allí en la reunión de varones. Nos estábamos amando. Pegamos una amada increíble. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, ojo aquí, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el mensaje de las buenas noticias que se les ha anunciado a ustedes. Por lo tanto,
abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Este texto ya comienza a, parecido a la sección que vimos la parte anterior, comienza a dar algunos temas prácticos de estilo de vida que corresponden al momento que vivimos como creyentes. Y una de las cosas que quiero anotar aquí, o que quiero que comencemos a reconocer un poquito, es esta idea, ahora sí, es esta idea que aparece aquí al inicio, que dice, ¿ahora qué? Y esa expresión lo que está queriendo asociar es con todo lo que ya se reveló de que somos herederos, que somos salvos en Cristo, que hay un valor en Cristo. Entonces dice, ¿ahora qué? Y introduce algo práctico. Dice, se han purificado obedeciendo la verdad. Se han purificado obedeciendo la verdad. Es una expresión, y obviamente vamos a ir en orden, pero esta particularmente, ese se han purificado, tal vez lo que aclararía de esto es que ese se han purificado es lo que está sucediendo en nuestras vidas, pero no es una acción que nosotros estamos produciendo, es una acción que nosotros estamos evidenciando. ¿Por qué? Porque si usted le pregunta a cualquiera que dice, ¿cómo haces para purificarte? Ya como da a entender que uno se puede autopurificar, o que hay un rito de purificación. Por cierto, a los judíos que son parte del público, en parte a la que Pedro se está refiriendo con esta carta, que algunos de ellos están, o la mayoría de ellos están dispersos, ese tema de purificación para ellos resuena con rituales. Entonces aquí quiero tal vez de entrada clarificar que esta idea de estar siendo purificado no es algo que yo produzco para mí, sino que es algo que está pasando en mi vida, y justamente el texto dice, porque estoy obedeciendo. ¿Lo ve la diferencia? Yo no puedo purificarme, pero yo sí puedo obedecer. Y si estoy obedeciendo, quiere decir que me estoy purificando. En el sentido de que Dios está haciendo algo en mi vida en orden a esa obediencia. Ahora, la obediencia no es en torno a cualquier cosa, es a la verdad. Entonces, para aquí de una vez esclarecer, porque a veces puede uno caer en la idea de que uno puede hacer cosas para ser más bueno, para ser más santo, para ser más digno, pero esto no es posible. O sea, yo no puedo autosantificarme y autopurificarme y no. Ni puedo también entrar en una dinámica de ritos que supuestamente me llevan a un lado al otro. Es un tema de obediencia y sometimiento. Yo me obedezco a Dios, el Padre, y obedezco, y es su palabra de verdad, y esto me ha purificado. Y eso me hacía recordar un texto en el que Jesús, en la última cena con sus discípulos, él va a lavar los pies. Y en algún momento Pedro después de decir que no puedes hacer esto y cómo va a lavar los pies, él dice, después lava todo mi cuerpo. Jesús tiene una expresión que está asociada con esto. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y tal vez una cosa rápida que quiero mencionar, porque no quiero meterme demasiado ahí, es que la purificación del creyente está estrictamente vinculada con la palabra. La purificación en tiempos de los judíos y en otras dinámicas religiosas estaba alineado con rituales. Como creyentes nosotros no tenemos rituales de purificación. Lo que hacemos es que a través de la palabra de verdad y obedeciendo somos purificados, somos lavados. Dice que por eso tenemos un amor sincero. Bueno, ellos dicen, tienen un amor sincero por sus hermanos. Dice, ámense de todo corazón los unos a otros. Y aquí ya viene algo que decía de corte práctico, porque está mandando, voy a acomodarme aquí mejor para no echar a perder esto. Está mandándonos a hacer algo, está mandándoles a hacer algo en este contexto directamente. Dice, ámense de todo corazón los unos a los otros. Esto es parte también del mandamiento. Un mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, corazón y alma, y todo a Él. Y el otro es amar a los demás.
Y de hecho yo diría que amar a los demás es evidencia de que estoy viviendo en el primer mandamiento. Entonces amo a los demás como un reflejo de que estoy amando al Padre. Entonces dice, ámense con corazón sincero, de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo. Y voy a marcar este nacido de nuevo porque este es uno de los temas que en la aplicación quiero tomar y desarrollar más. Esta expresión nacido de nuevo hace referencia a la vida que ellos están viviendo en Cristo. Este nacido de nuevo sale la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Esto es Juan 3, usted puede revisar por ahí. Es una conversación riquísima porque es una conversación de rabí a rabí. Es un maestro de la ley, Nicodemo, que dice que era de los maestros de la ley el más alto. Y está de noche hablando con Jesús y Nicodemo llega a decirle a Jesús, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es que Dios está contigo. Inmediatamente Jesús como que atraviesa el tema y dice, vea, hablemos de este tema. Y el rabí Jesús saca un tema de corte espiritual. Y el rabí Nicodemo, que conoce la ley y conoce los ritos, comienza a quedar, como decimos nosotros vulgarmente, detrás del palo. ¿Por qué? Porque la conversación que Jesús quiere tener o que propone tener con Nicodemo es de corte espiritual y le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y comienza Nicodemo con las preguntas. ¿Cómo es posible? Si yo ya nací, que vuelva al vientre de mi madre, entonces vuelva a nacer. Y Jesús hace toda la explicación, ojalá pueda verlo usted en el pasaje porque va a clarificar un montón, pero hace toda la explicación de que ese nacimiento de nuevo es un tema espiritual. Y lo espiritual a Nicodemo le está pasando por arriba de su cabeza. En el texto griego, en este y en el pasaje de Juan 3, usa la misma expresión y literalmente en griego lo que está diciendo es nacer de lo alto, nacer de arriba. Lo que está diciendo es, usted necesita nacer, pero no de procedencia natural, humana, orgánica y física y biológica, sino nacer del Padre. Y esto es algo que uno no puede generar uno mismo. O sea, es el Padre dándonos este nuevo nacimiento. Vea cómo el mismo texto nos lleva para ahí. Dice, no de simiente perecedera, ¿verdad? Voy a marcar esto rojo. No de simiente perecedera, sino más bien de simiente imperecedera. Y vuelve a tomar el tema de la palabra. Quiero que vean que la palabra va a aparecer de aquí en adelante en varios momentos importantes. Dice, mediante la palabra de Dios. Y dice que es una palabra que vive y que permanece. La palabra en griego que usa para palabra en este texto es logos, que es la misma palabra también que aparece en Juan 1:1, que dice en el principio era el logos. Y el logos estaba con Dios. El logos es Dios. La expresión aquí es interesante porque nos da pie para decir que es por la palabra de Dios que se manifiesta y se expresa físicamente en Cristo, podemos decir que vive, ¿verdad? Pero permanece porque es para siempre, porque son sus palabras. Hay todo un tema de lo que Dios dice que se hace realidad, que se consuma. Cuando usted va a la creación, se da cuenta que Dios creó a partir de ¿qué? De lo que dijo. Dijo que fuera una cosa y se hizo. El día y la noche y los animales y el agua y la tierra y todo lo demás. Y después viene la idea de que este concepto logos, en parte lo que tiene que ver es con todo lo que se dijo, lo que se expresó y de cómo Dios se reveló manifiesto en la persona de Cristo. Entonces, hay personas que articulan y dicen, bueno, quiere decir que Cristo es todo lo revelado de Dios materializado en una persona. Cuando tenemos esa perspectiva, creo que es más fácil entender la palabra de Dios encarnada en Cristo que la palabra de Dios por sí sola. Porque la palabra de Dios está enmarcada en un contexto histórico y en una narrativa de muchísimos años. Cristo la trae a la vida y es precisamente por esa palabra de vida que permanece que entonces somos, volviendo a la idea, una nueva creación. Ya no de lo que nos distinguía, que es esto, que es perecedero. Aquí lo perecedero voy a poner mortal.
Y en lo imperecedero, entonces, ¿qué sería? Lo eterno. Quiere decir que usted y yo tenemos un origen humano, mortal, carente y limitado, pero en Cristo Jesús, en esa palabra viva, tenemos esta experiencia de vida espiritual otorgada por el Padre, que es una vida eterna. Ese es el ofrecimiento. Ahora, es interesantísimo porque el texto tiene un par de contrastes. A mí siempre me gusta notar los contrastes para ver vamos a ver en qué parte tengo yo que ver con esto, o sea, qué describe de mí y qué describe del ofrecimiento de Cristo, entonces yo qué puedo entender. Entonces hay dos simientes, una perecedera mortal y una imperecedera eterna, introducida por la revelación de la palabra de Dios, que sabemos que es Cristo mismo, su palabra de verdad. Y Pedro aquí inserta un texto antiguo testamentario de Isaías, que es muy poético además, y tiene esta expresión que habla o describe un poco más este sentido mortal. Es lo que viene, dice, todo, ¿qué dice? Mortal. Es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. O sea, esto que está aquí es lo mortal, que está conectado con la simiente perecedera. La palabra simiente es como decir semilla, como decir origen. O sea, tu semilla, tu origen, o sea, germinaste de la raza humana. Simiente perecedera mortal, simiente caída por naturaleza. Entonces, ahí en medio viene un texto, y si usted lo lee el texto, sí que revela verdad, también dice cosas curiosas de una manera metafórica con respecto a la vida. Dice, todo mortal es como la hierba. Y hay una palabra que dice, y toda su gloria. Esta parte a mí me llamaba la atención, porque uno podría decir, todo lo mortal no tiene tanto valor, no es tan bonito o algo así, pero me llama la atención porque el mismo texto dice, como la hierba, y toda su gloria. Quiere decir que la vida en sí misma es bonita, es agradable. Y aquí no estamos hablando de la gloria de Dios, estamos hablando de la gloria de la vida. Entonces es curioso porque aunque dice que es mortal, y aquí voy a introducir otra palabra para ilustrar esto, es que es frágil. Dice porque tiene una gloria como la flor, como la flor del campo, de colores, que florece, que se extiende, pero mientras que es tan bonita y tan llamativa y tan gloriosa, también es perecedera, porque después dice que esa misma gloria se seca y la flor se cae. En esas tres líneas deberíamos notar una expresión de la vida humana. Todos la tenemos, todos la disfrutamos, tiene momentos de gloria, tiene momentos de gozo que son bonitos donde floreamos, ¿verdad? ¿Usted recuerda un momento de su vida que usted floreó? ¿Sí? ¿Sí o no? El día que te casaste, el día que te graduaste de la U, el día que te graduaste de la escuela, del colegio, el día que celebraron el cumpleaños, o sea, algún momento que para vos fue significativo, que sí, esto es buenísimo. El día que te dieron un ascenso, el día que conociste a una persona especial, el día que te reconciliaste con tu mamá, con tu papá. Pero es curioso porque al mismo tiempo que es algo lindo que se disfruta, pasa fugaz. Vino y se fue. Vino y se fue. Viene el contraste en el 25 y dice, pero, otra vez, la palabra del Señor permanece para siempre. Si usted ve el versículo 23 y ve el versículo 25, en el versículo del medio queda como el sándwich de la descripción de la experiencia de la vida humana. Mortal, perecedera, frágil. Y entre el 23 y el 25 podemos ver que es solo en la palabra revelada de Dios, en la palabra del Señor, que podemos entender este concepto de lo que sí permanece, de lo eterno, de lo que no se marchita. Y ahí hay un gran contraste que existe entre eso. Lo eterno es aquella simiente imperecedera, eterna, y nosotros. Por eso aquí un tema clave, que mencionaba, es este tema de nacido de nuevo.
Nacido de nuevo es el acto de Dios de impartir vida a nosotros que estábamos, dice el texto, muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí es algo importante que quiero hacer muchísima énfasis, porque a veces la gente dice, perdón, yo nací en una familia cristiana. Entonces uno dice, ¿qué significa eso? O sea, que nació cristiano, que nació bautizado, que nació conociendo la palabra. Y es curioso porque muchísimas personas hacen referencia a su vida y a su crianza como un elemento definitivo, intrínseco a su posición en Cristo. O sea, si mamá y papá son cristianos, yo también. Y eso es un engaño. Porque toda la gente piensa que no debo someterme al arrepentimiento y a la fe del acto de Cristo. Y después, porque lo he escuchado muchas personas diciendo, no, y finalmente tuvo un encuentro con Cristo en tal momento, dando referencia al nuevo nacimiento. Hace unos días una persona con la que estaba hablando, de familia cristiana, de hijo de pastores, metido en la alabanza y creciendo y aprendiendo en una dinámica activa en la iglesia, inmerso, voy a usar esta palabra, inmerso en una cultura cristiana, cultica. Y a través de lo que estábamos conversando y todo, él vino a su vida una sensación de, mira, yo no he nacido de nuevo. Y era curioso, porque la razón por la que él llegó a la conclusión, no he nacido de nuevo, era porque su vida no evidenciaba un nuevo nacimiento. Entonces, ahora voy a extender un poquito más esos conceptos, pero quiero que tengan en mente esta idea del nuevo nacimiento porque es clave. Es clave. El nuevo nacimiento, como les digo, es la acción del Padre ejerciendo vida, impartiendo vida a nosotros. Y solo puede ser revelado a través de la persona de Cristo, la palabra de Dios, la palabra de verdad. Dice más adelante, esa palabra de verdad la asocia con el Evangelio está aquí, las buenas noticias. Y dice que les ha anunciado a ustedes. ¿Estamos bien ahí? Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad. Por lo tanto, es una manera de decir, por esto que estoy exponiendo aquí, voy a poner desde aquí hasta aquí, viene por lo tanto. O sea, si usted entendió eso, si usted entendió su origen y el origen ofrecido en Cristo, por lo tanto nos corresponde, y comienza a decir, abandonar maldad, engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, que inmediatamente contrasta con esto. De hecho, voy a ponerlo en otro color. Dice que abandonemos estas cosas: maldad, engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Está fuerte la listilla. ¿Alguien se ha identificado con esa lista en algún momento? Esta contrasta con la que dice al inicio, y lo voy a poner así. ¿Puede usted ser sincero con sus hermanos, amándose de todo corazón unos a otros, y al mismo tiempo también estar lleno de maldad, engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia? Yo diría que el versículo 1 del capítulo 2 es incompatible con lo que el inicio le está diciendo que deberíamos experimentar en Cristo. Entonces ahí también veo un contraste de que esta es la evidencia de que somos una naturaleza. Esto es evidencia de esto. La envidia, la hipocresía, el engaño, toda maldad, toda calumnia. Cuando uno piensa en esas actitudes que todos tenemos, habla de las carencias que tenemos, de los miedos. Y ayer un tema que hablábamos con los varones era el tema del dominio. Esta sensación de que yo necesito gobernar o ejercer control sobre los míos y sobre las personas, ser el más importante, el más relevante, el último que habla, el que define todas las cosas, que tiene que ver con toda la idea de toda calumnia, de engaño e hipocresía. Lo que está en el versículo 1 está relacionado con el vínculo de relaciones entre las personas. Hace un tiempo, cuando hablábamos del pasaje de Colosenses, hablábamos de que tengamos vidas renovadas y restauradas para poder tener relaciones renovadas y restauradas. Y aquí en parte el texto nos manda a decir, bueno, es que si no viene esa vida nueva de Cristo, seguimos sometidos a la maldad, el engaño, la hipocresía y todo lo demás. Entonces aquí hay un contraste bien grande y nos deja en el medio
la parte espiritual. Vuelvo a retomar el tema del nuevo nacimiento, por lo menos en una metáfora que ahora Pedro introduce, que dice, más bien, en cambio, deseen con ansias, deseen con ansias. Puede ser hasta redundante, desear y con ansias, pero es que es un deseo ferviente, un deseo fuerte en nuestras vidas, y hay una metáfora ahí. El nuevo nacimiento es una metáfora. Esta es otra, dice, deseen la leche espiritual y pura como niños recién nacidos. Entonces es interesante que haya un nuevo nacimiento, y es una figura metafórica que existe ahí, y ahora Pedro introduce una de un niño, una nueva vida, y que está diciendo que esta vida debía llevarme entonces a este deseo con ansias de la leche espiritual, como niños recién nacidos. Lucy va a estar por cumplir, que son 3 meses, ¿verdad? Andrés y Dani, que recientemente no se graduaron, pero comenzaron en el proceso de la paternidad, pueden dar testimonio de cómo desea un niño recién nacido la leche, ¿verdad? Yo puedo dar ese testimonio, aunque no tenemos un recién nacido. Felipe está en ese momento de su vida en el que ya él no necesariamente necesita la leche de la mamá, porque ya está grandecito, digamos, pero todo lo que viene con la leche lo ocupa, ¿verdad? El vínculo y el calorcito y meterse ahí en medio de uno. Nosotros estamos viviendo un momento en el que nosotros acostamos a Felipe a las 9 de la noche. Bueno, de hecho, bueno, acuesta en la cama y él queda ahí. Y él a las 11 viene con su almohada y su vara ahí, toca, muy respetuoso, ¿eh? Toca la puerta y entra y se mete y se escurre ahí. Y entonces, esto es una anécdota curiosa, porque él se mete, claro, a dormirse con nosotros. Entonces a veces, bueno, le daba leche, volvía a caer, y si yo tenía fuerzas y voluntad, sí, 11 o medianoche, yo lo iba a volver. Lo que hay que hacer, papás, hay que persistir en estas cosas. Y lo ponía y salía. Entonces estamos en esta temporada donde a veces uno pega. O sea, de 7 días, 3 duermen en su cama y los otros ahí en medio de nosotros. Pero entonces cuando él logra meterse, por ejemplo ayer, logra meterse, todavía se despierta y pide tete, que es como él dice, leche. Tete. Pero yo me recuerdo que hace algunos meses él se despertaba y la pedía con ansias y desesperación. Tete, mamá, tete. Entonces era él revolcándose en medio de nosotros y pidiendo a voz así, gritando, mami, tete, ¿verdad? Quitándole la buena y todo, ¿verdad? Entonces nosotros en la noche le decíamos, papito, nada más, pida tete, tranquilo, mami le da, no sé qué. Ahora lo estamos sustituyendo por agua, entonces pide agua. Pero entonces el bandido lo que hizo es que ahora, en lugar de despertarse, sí, tete, mami, tete, no sé qué, él se despierta y se va así encima del güey y busca la oreja y dice, mami, tete. Poquito. Entonces todo cautivador, ¿verdad? Como dice, mami, tete. Yo, Felipe, ya. No, es suficiente. Pero bueno, todo esto para ilustrar que como Felipe, como Lucy, nosotros también de bebés deseamos, ansiamos. Ahora, esto no solo es un deseo en el sentido de que yo lo deseo y ya, sino que también es un deseo vital. ¿Por qué? Porque está más que comprobado que la lactancia es lo que le genera, lo que le provee al niño de todo lo necesario en la etapa más fundamental en la que él necesita nutrirse. Entonces, ya la metáfora que introduce Pedro es increíble, porque la asocia con el nuevo nacimiento, pero también la asocia con algo que todo el mundo entiende que es vital. Ahora vivimos en una temporada donde están otros sustitutos y otras formas y todo lo demás, pero en especial en aquel tiempo no hay chance de fórmula ni nada, esa es leche. Y lo que dice que es la leche espiritual, quiere decir que esto vuelve a conectar con la idea de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vital para nosotros. Ya lo vimos arriba en el 23, la palabra de Dios. 25, la palabra de Dios. Y viene ese deseo, esa ansia que podamos desear la leche espiritual. La leche es metáfora de la enseñanza de Cristo,
de la enseñanza esencial del Cristo y Dios mismo revelado en su texto, y que eso favorece a la vida que estamos viviendo y experimentando en Él. Dice que así por medio de ella, ¿qué va a pasar? La metáfora, van a crecer en su salvación. El versículo 3, notaba yo, voy a ponerlo en verde, dice, y ahora, o sea, si eso es una realidad, si están viviendo en ese nuevo nacimiento, si están deseando la palabra y si están creciendo, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a comprobar lo bueno que es el Señor. Y quiero referirme un momento a esta parte, porque ese ahora van a comprobar, habla de una experiencia personal. Y la experiencia personal justamente sirve como una evidencia última de quién es ese Dios manifiesto en nuestras vidas. Entonces quiero hacer una aclaración y quiero exaltar este tema, pero poner una advertencia, y es la siguiente: tu experiencia personal con Dios afirma la vida de Dios en tu vida, el Espíritu Santo en tu vida y la transformación a la que estás siendo sometido. Pero tu experiencia personal no es pie ni fundamento de enseñanza. ¿Sí ven la diferencia? O sea, es riquísima para usted. Que Dios te guió, te orientó, te hizo sentir, te hizo pensar, te hizo lo que sea. Porque la experiencia personal al final se reduce a eso. O sea, fue algo que vos percibiste, entendiste y experimentaste. Gloria a Dios. Y eso afirmó verdades en tu vida y X y Y cosas. Pero debemos tener cuidado de no ejercer una enseñanza a partir de mi experiencia personal. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay como una línea delicada donde yo comienzo a afirmar cosas, no porque el texto lo revele, sino porque en mi vida fue así. Y yo no podría aseverar que Dios en su trato que ha tenido conmigo va a ser el mismo trato que va a tener con usted o ha tenido con usted. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, una nota aquí al pie de página es: disfruta, voy a hablar de esto más adelante, disfruta de tu experiencia en Cristo. Claro, es la relación que tienes con este Padre que te está dando una vida, que te está nutriendo y te está haciendo crecer. ¿Alguien está disfrutando de eso? Ve que la pregunta es para que la piensen. ¿Alguien está disfrutando de eso? Disfrútalo, es tu experiencia con el Padre, el que te rescató, el que te adoptó. Pero ten cuidado de no hacer de tu experiencia un canon bíblico, porque no lo es. Si estamos claros en eso, es una distinción que quería hacer. ¿Están conmigo? Entonces, voy a repasar un par de cosas por acá. Repasando una parte importante del texto, si tienen su Biblia por ahí, ustedes van a ver que inclusive el nacimiento de nuevo está en el versículo 3. Lo leo para ustedes. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 dice: por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Avanzamos 20 versículos y vuelve a introducir el nacimiento de nuevo, solo para armonizar. Igualmente en el versículo 4 y 5 habla de la herencia que hablamos en la primera sección y vuelve a usar la metáfora de una herencia perecedera, o sea, una que se gasta, que se echa a perder, y una herencia para siempre, que no se desgasta, que aquí lo vemos en el contraste con el tema de la simiente, ¿verdad? Simiente, semilla, origen. El tema de la obediencia también está aquí. Esta de la obediencia resuena mucho con el versículo 14 que dice: como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Que podemos pensar que estos malos deseos están asociados con estas malas conductas también. Solo queriendo conectar un poco de los textos que hemos visto. ¿Estamos bien ahí? Avanzamos. Si alguien quiere tomar una foto de eso o quiere escribir, este es el momento. Me imagino que algunos lo están haciendo, de apuntar por acá. Bueno, no, esta es la mía. Ya está. Notas. Sus notas y algunas cosas que quieres resaltar de lo que acabamos de ver del texto. Estamos observando el texto, tal cual. Ok, avanzamos un poquito. Y vamos bien con el tiempo. Ok, entonces damos vuelta la hojita
y nos vamos a enfocar en la aplicación. Y como saben, la aplicación es ya llevar estos principios, estos valores, esto que fue revelado para otra gente, en otro idioma, en otro tiempo, pero que tiene una vigencia para nosotros. ¿Cómo y de qué forma? Y en esta parte quiero introducir énfasis en cosas que ya dije y aplicarlo ahorita. El primero es la fragilidad de la vida humana. La fragilidad de la vida humana, si usted no lo tenía entendido de esa manera, hoy sépalo. La vida es frágil, es vana. Proverbios dice que la vida es vanidad. Todo viene, todo va. Y tenía este texto ahí cerquita. Vamos a Santiago 4:13, que dice, ahora escuchen esto. Es una expresión alineada con el mismo concepto de la banalidad de la vida. Dice, escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Cuántos tienen un plan así? Está buenísimo. Oh. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Es la pregunta. ¿Qué es su vida? ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Aquí la metáfora de Santiago es con la neblina, que es todavía más, a mí me encanta esta idea porque la neblina usted la nota hasta cuando ya está ahí presente. Y después de la nada usted vuelve a ver para acá y vuelve a ver para allá y ya se fue, ya se despejó. Este concepto debería hacernos pensar que deberíamos valorar la vida, o por lo menos, no sé la palabra valorar, pero, o sea, tomar en cuenta que es tan frágil para hacer lo máximo, o sea, sacarle provecho a eso. Si usted sabe, la metáfora que pensaba con esto es si usted va de vacaciones y usted sabe que va a ir, digamos, a la playa. Digamos que a usted le guste la playa, por razones que no entiendo. Usted le gusta la playa, va con su esposa, con sus hijos y va a sacar y va a estar, usted va a estar solo 3 noches, 4 días. Y usted dice, pucha, vea, es caro y la gasolina y la comida y si va a ir a un hotel o a algún lugar. Entonces, yo quiero sacar el máximo provecho. ¿Verdad? Gwen y yo cuando salimos con los chicos, obviamente nosotros no somos como las personas más vacacionudas. ¿Ojo el término? Vacacionudas. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de salir, queremos sacar provecho, además de que nuestros hijos siempre están ahí. ¿Verdad? Entonces, sobre todo Gwen es como, bueno, mañana nos despertamos a las 6. ¿A las 6? Sí, es que hay que sacar provecho. Los que tienen niños saben lo que estoy diciendo. Sí, entonces vamos a ir a tal playa y ahí vamos a tener una merienda, después almorzamos, después vamos a arrancar y vamos a ir a otra playa, no sé qué, y después vamos a venir a tomar café con unas tortillas. Solo un toque, no vaya apuntando. Lo de las tortillas es lo que más me está ilusionando de este plan. Pero entonces uno comienza que el otro día que queremos ir al zoológico, que el otro día queremos ir a la montaña y ver el atardecer, como si en YouTube no estuviera el atardecer. Al atardecer en tal lugar, en tal otro, ahí están todos. No tiene que tener ni YouTube Premium, o sea, cualquiera aparece, el amanecer de donde quiera, Ibiza, lo que sea, de cualquier lado. Entonces, esta es la idea. Cuando usted entra en el valor de que lo que tiene se va muy rápido, usted comienza a aprovecharlo más, ¿sí o no? Ahora, piense esto en el contexto de la vida. Ninguno de nosotros tiene seguro nada y le voy a meter miedo. Hoy estamos ahora aquí. ¿Quién ya tiene planes para la tarde? Yo tengo que ir a casar una pareja. Y ellos están seguros de que yo llego. Y si no, me dan un patatús ahí de camino. ¿Sí me explico? Estoy siendo un poco dramático. Pero lo que quiero traer del texto que es relevante es valoremos la experiencia de la vida y saquemos provecho de ella. Y tomemos en cuenta que es una vida que está asociada con este origen, esta semilla, esta semiente perecedera. Por ahí el teólogo decía, si en algo vas a sacar provecho de la banalidad y de lo rápido que es tu vida, es que tu vida terrenal sea la puerta de inicio a una vida eterna en Cristo. Y ese pensaría yo que es la máxima aprovecho que podemos sacar de nuestra vida. O sea que en este tiempo pereceder
es el momento en que podemos conectar con el Padre para ser rescatados y entonces no permanecer solo en esta simiente perecedera, sino tener la experiencia de vida en Cristo. Un par de preguntas ahí. O entendiendo esto, ¿verdad? La vida es corta, nuestro tiempo es limitado. ¿En qué sí valdría la pena invertir su vida? Y aquí quiero que se tomen tiempo para pensarlo. ¿Dónde pasa usted la mayor parte de su tiempo? ¿En qué lo invierte? Trabajo y dormir. Ya de entrada yo le podría motivar a hacer algo. Es trabaje menos y duerma menos. Sí, está haciendo muy práctico. Después de eso, ¿dónde está el resto de su tiempo? ¿Qué hace con su tiempo? La otra medida es, ¿dónde está la mayor cantidad de su dinero? Lo que usted hace con su tiempo y lo que usted hace en su dinero es reflejo de dónde están sus prioridades. Entonces, tienes que pensar qué estás haciendo. Tus prioridades definen en qué estás viviendo y gastando la vida. La vida se está gastando. Usted no está haciéndose ni más guapo, ni más guapa, ni más nada. Puede ser que se esté haciendo más panzón, es como yo me siento, pero más nada, o sea, la vida vas perdiendo. Yo quiero motivarte que tu vida, primero entendamos ese sentido de fragilidad y de este origen perecedero. ¿Está conmigo? Segundo, contrasta con esto que es la nueva vida, que era lo que les decía. Si en algo quieres aprovechar esta vida frágil, es que Cristo sea revelado en tu vida y eso te abra las puertas a una vida nueva en Cristo, que es esta vida que es de simiente imperecedera. O sea, todo aquello que te frustra, que te limita, que te hace débil y frágil de la experiencia de la vida natural orgánica, de origen adámica, ahora en Cristo eres fortalecido, eres renovado, tienes su espíritu, tienes vida otorgada de Dios, con propósito, con valor, con dirección, con verdad, porque vives en la libertad de lo que esta vida significa o debe significar para nosotros. Vamos a ese texto si ustedes lo tienen, por favor, su Biblia a mano, búsquelo en 2 Corintios 5. Que extiende un poquito el concepto. Dice 2 Corintios 5:15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, ojo, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Lo leí bien? Lo leí. El que murió por todos, sí, miren qué pedazo, claro. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Aquí está hablando obviamente de Cristo y está hablando de que Cristo, otorgando su vida, nos ofrece la oportunidad entonces de vivir. Esta idea que ahora en Semana Santa se escucha, ¿verdad? Vivir por aquel que murió por nosotros. Es el establecimiento de esa vida. Dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie con criterios meramente humanos. Y yo aquí agregaría, parafraseando a Pablo, meramente de simiente perecedera. Dice aunque antes conocidos a Cristo de esta manera, ya no lo conoceremos así. Porque, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, nacido de nuevo. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo. Y una cosa que les decía anteriormente es, ¿cuánto valoramos lo nuevo de la vida en Cristo? Debo concluir que en momentos de mi vida yo no me he percatado de esto. Siendo creyente, he vivido más por lo viejo que por lo nuevo. Lo cual es como, vamos a ver, es un desperdicio. Es como que tú tengas una casa grande, espaciosa, bonita, con un montón de aposentos y que cocine que esto, pero que insistas en vivir limitado en el cuartito de 1,5 metros por 1,5 metros. Hay una realidad en Cristo de esta vida nueva, pero como que me sigo encasillando en vivir en la fragilidad y en lo de simiente imperecedero, en pensamiento, en sentimiento y en actitud. Y una cosa que les preguntaba ahora,
¿cuánto estoy disfrutando esta vida nueva? ¿Cuánto estoy disfrutando esta vida nueva? ¿Cómo es mi vida en Cristo? Y aquí, pensando en cómo es, también puede comparar cómo era antes. ¿Cómo vivías y cómo sentías? ¿Qué te ofreció Cristo que hace de esa vida antigua algo en lo que usted no quiere volver, sino que usted permanece en la vida nueva otorgada en Cristo? Yo creo que el cristiano promedio no está disfrutando su vida en Cristo. Eso es lo que yo he notado de algunas personas. O sea, tienen una asociación religiosa, participan en un grupo de personas que se congregan de la iglesia tal, de la denominación, lo que quieran, pero sus vidas solo tienen un ejercicio nuevo en la dinámica de iglesia y de culto y de evento, en el encuentro. Ya después, mi lunes, martes y miércoles y jueves es la misma tigra. Qué pereza, esto no vale nada, no me gusta, no estoy feliz, no estoy pleno, no estoy completo, lo cual me hace pensar a mí, me hace evidenciar que no hay un disfrute. Y me hace pensar además que no hay un disfrute porque no ha habido un crecimiento, que es la otra parte que quiero que enfaticemos en esta sección. Hace muchos años, me recuerdo que tuve una enseñanza respecto a esto, disfrutando mi vida en Cristo, con el grupo de jóvenes hace muchísimos años. Y era un concepto que a mí me retaba, porque el disfrute es lo que hace que valore también algo. O sea, cuando tienes algo que reconoce su valor, lo disfrutas. Pero cuando tienes algo que no reconoce su valor, no lo disfrutas. Quiere decir que no disfrutar la vida en Cristo en parte da a entender que yo no le valoro tanto. Quiere decir que lo que hizo, la manera en que lo hizo y su palabra no es tan importante ni significativa, porque no lo estoy disfrutando, ¿verdad? Un ejemplo de esto es a veces con los niños, ¿verdad? Se entretienen más con los cartones de los juguetes que en los juguetes mismos. Pero eso fue una decisión personal de ellos, además en su inocencia y su sencillez, de que están realizados con esto. Y el juguete en la que venía envuelto no era. Entonces a veces me hace pensar que nosotros estamos valorando más el cartón del ofrecimiento de la vida natural y no el regalo precioso que el Padre nos ha dado en Cristo. Mi reto es disfruta lo que se te ha dado y en la vida en la que podemos disfrutarlo, en lo que se ha dado, esa nueva vida. Así que tomen un tiempo si quieren escribir algo de una vez ahí. ¿Cuánto estoy disfrutando esta nueva vida? Que no sea nada más participo en la iglesia, voy, me congrego y ya, porque no significa nada eso realmente. Ok, vamos un poquito más. El tercer punto que está vinculado con esto es creciendo en salvación. Y una pregunta obviamente probablemente que surge para varios es ¿cómo que uno crece en salvación? ¿No es que uno es salvo en un solo momento y ya? ¿O es continuamente un evento como continuo? ¿Cómo es la cosa? Y aquí obviamente está haciendo un vínculo entre la metáfora de la vida nueva y el crecimiento y el deseo que además venía en la figura del niño deseando y la idea de crecer en salvación. Crecer en salvación no significa que usted está todos los días siendo salvo, porque ya la obra de Cristo fue efectuada a nuestro favor y está consumado en el sentido de que usted y yo hemos creído en fe de la gracia y la misericordia. Todos estamos ahí. Pero el crecer en salvación, la manera, voy a hacerlo lo más sencillo. Crecer en salvación es crecer en el conocimiento de que me salvó. Que justamente viene con la idea de si yo conozco a Cristo, disfrutaré lo que hizo y por qué lo hizo y cómo se revela, y entonces disfruto esos beneficios de esta nueva vida en Cristo. Obviamente el concepto de crecimiento está atado con el concepto de nueva vida. Si yo tengo una nueva vida que no reconozco, por ende, no voy a crecer. El no creyente necesita experimentar la nueva vida. Y el creyente ocupa experimentar el crecimiento. Y hay dos cosas en las que estamos tal vez medios estancadones. Ayer alguien mencionó algo de esto. No hay tanto nuevo creyente.
Pero hay creyente que tiene más conducta de niño y de bebé que de alguien que está creciendo en su salvación, entendiendo, creciendo como madurando en su fe, conociendo otra vez lo que nos decía el texto, la palabra de vida eterna, conociendo al Salvador. Entonces, ¿cuánto has crecido en tu salvación? Se responde en cuánto conoces a tu Salvador. Es que yo conozco muy poco, es que no saben mucho. Bueno, estás perdiendo la mejor parte. Si alguien hace una buena obra contigo de manera anónima, usted en parte no desea saber quién lo hizo y por qué lo hizo y cuándo lo hizo, ¿verdad? Si alguien en la oficina te hizo un regalo, no quieres descubrir quién fue, cómo lo hizo y cuánto costó. Es la misma idea de que en Cristo disfrutemos esta idea. Vamos a ese texto que está en Efesios, seguidito ahí. Es Efesios 4:13. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento. Efesios es un texto que enfatiza mucho en dos temas que es como crecimiento y madurez y unidad. Y en esta parte en particular, que inclusive viene de la parte que habla de por qué hay dones y hay roles en la dinámica de la iglesia, es decir, que está hecho para el crecimiento, para la edificación, para que entonces en unidad de la fe haya unidad de crecimiento y fe en el conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta, humanidad perfecta, que se conforma a la plena estatura de Cristo y que además, o lo que agrega, y así ya no seremos niños zarandeados por todas las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios que quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, el 15, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Este texto toma la metáfora del crecimiento y la necesidad de la palabra y la madurez y lo ilustra o lo desarrolla más, por eso quise agregarlo aquí. Entonces el gran reto para nosotros, nacidos de nuevo, es vernos en un reto de crecimiento. Enero y febrero hablamos de punto de partida y punto de llegada. Y el proceso en el que yo me estoy sometiendo para crecer en Cristo. Si no creces en Cristo, esto lo podemos ver en un montón de cosas, todo lo que no crece se desmejora, se traba y se degrada. Es anómalo. Piensa en un niño, volviendo a la metáfora, que llega y ve en algún periodo de su vida un estancamiento. Los especialistas lo ven, que si es algo físico, químico, biológico o psicológico o algo cognitivo. Y entonces, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se le estimula? Tenemos que pensar que la vida espiritual es esta nueva vida que Cristo nos ha ofrecido y que requiere que continuamente sigamos creciendo. Cuando en el texto que leímos anterior dice que lo viejo ha pasado, de hecho el verbo en griego es un verbo que llaman aoristo, que es como esta idea continua, o sea, una acción ejecutada y como que continúa. Entonces la idea que deberíamos entender es que lo viejo está continuamente pasando y continuamente nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, continuo. Hay gente que piensa que es que me convierto y voy a la iglesia y ese es mi punto, estoy bien, estoy tranquilo, ya hice las paces con Tatica Dios y ya estoy bien. Pero no nos estamos dando la oportunidad de crecer. Una cosa que estuve pensando del crecimiento que es muy interesante es, en un sentido hay que tener cuidado con el crecer, porque no es solo el crecer por crecer, pero crecer en lo que decía el texto, la palabra de verdad, la palabra que permanece, aquí, la palabra que vive, la palabra que permanece en las buenas noticias, dice el 25, la palabra que permanece para siempre, porque el énfasis es en seguir creciendo en esto que fue fuente de vida. Un ejemplo de crecimiento no bueno es que los tumores crecen y el cáncer crece. Entonces hasta las cosas malas o atrofiadas crecen. Les voy a contar algo que me pasó a mí, que me ilustra esto. En el colegio estudiaba guitarra y entonces me tocaba estudiar, digamos, una pieza. Yo la estudiaba en clase, la posición, la técnica y bla, bla, bla y todo. Entonces yo recuerdo que llegaba donde el profesor y me planteaba y tocaba la pieza y la tocaba bien.
Entonces el profesor me decía, tocaste la pieza y la tocaste bien, que el tiempo, que no sé qué, pero la técnica no, porque digitaste con dedo índice, debía ser medio y no sé qué, yo estaba frustrado porque en aquel momento además estaba comenzando y yo decía, ¿qué importa la técnica? Típica frase adolescente, ¿verdad? ¿Qué importa la técnica y la digitación si la pieza sonó? Los cristianos hacemos lo mismo. Yo sé cantar y levanto las manos y todo, entonces ¿qué importa lo que la Biblia diga? Y yo frente y diezmo y voy y vengo, ¿qué importa? Y digo, no, un momento, hay un orden para las cosas. Entonces el profesor me decía, tienes que volverlo a estudiar, ojo el proceso, volverlo a estudiar y hacerlo de la forma correcta. Y me dijo esta palabra, ya usted memorizó y tiene la memoria, digamos, muscular de la manera en que lo hizo y está mal. Entonces ahora tienes que volverlo a estudiar de la manera que es para que entonces lo hagas bien. Voy a esta aplicación con el crecimiento. Uno puede crecer en el entendimiento de las cosas erróneas y en la práctica de creencias y actividades erróneas. Y usted piensa que usted creció, pero la única fuente de vida, de leche, que provee el sano crecimiento está en la palabra de Dios. Que esto además me hace volver a la nota que hice con respecto a la experiencia personal. A veces la gente cree que está creciendo porque tiene muchas experiencias personales con Dios. Yo nunca voy a cuestionar sus experiencias personales con Dios porque no me corresponde, porque son experiencias personales. A mí no me importa. A mí me importan mis experiencias personales con Dios, me explico. Pero yo no puedo venir a enseñarle aquí de mis experiencias personales, porque de repente le introduzco a usted la idea de que también tienes que crecer y hacer esto así y así porque el pastor tal dijo, o el apóstol tal dijo, o aquel otro que escuché en la radio y escuché en el tele. Entonces me parece, haciendo una aplicación también que tiene que ver con un contexto generalizado, el creyente ha crecido, me parece, desfigurado, porque ha crecido en un montón de cosas que nunca debió haber pensado ni aseverado como algo de Dios. Entonces caen en prácticas que no son de Dios porque han crecido, pero en cosas que no. Yo he escuchado a personas, volviendo a esta historia que les contaba de este muchacho joven, diciendo, tengo años, 18 años, de cantar y tocar el bajo y bailar y danzar y toda la cosa que pasaba en el culto, pero me di cuenta que aquel día que hablé de aquel tal cosa, conocí a Cristo, Cristo se reveló a mi vida y nací de nuevo. Qué loco, ¿verdad? O sea, que había pasado en toda una sección de mi vida que yo pensé que estaba en Cristo y que al final nada más era el ejercicio de una actividad religiosa y no la evidencia de un crecimiento genuino. El tema del crecimiento no es que los que son más maduros, más grandes, crean que son más importantes y más santos, porque no es esa la idea. La idea es que cada quien reconozca dónde está y pueda ser capaz, con la revelación de Dios, caminar y continuar en ese proceso. Entonces, ¿qué me está impidiendo crecer? Y la otra cosa es, ¿dónde están las evidencias de ese crecimiento? Usted dice, yo crecí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo creció? ¿Cuándo creció? ¿Cómo se evidencia eso? ¿Verdad? Es el típico esposo que le dice a la esposa, yo voy a cambiar. Y la esposa le dice, bueno, está bien, pero ¿cuándo? ¿Cómo? Y usted le habla a sus hijos, papito, tal cosa. Y sí, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde están las evidencias? Las evidencias son la parte buena. En el texto, las evidencias están, por lo menos en dos maneras. Una positiva, el amor sincero por los hermanos, ámense de todo corazón. Si usted me asegura a mí, yo soy un creyente maduro, que estoy creciendo, se evidencia en la manera que amas a la persona que está a tu lado, que está al frente tuyo y que está atrás tuyo. Si usted me dice, no, es que yo vengo a la iglesia, pero a mí me importa conocer mucho a las personas y no tengo tanto estima, usted es un chamaco. En buen tico. Entonces se puede decir, no, pero es que yo vengo siempre. Sí, pero ¿dónde está la actitud de servir y amar al que está a tu alrededor? Está en el texto, no lo estoy poniendo yo. Amor sincero por los hermanos. Ámense de todo corazón unos a otros. Creceremos en el tanto se evidencia en el amor. Dice Juan 17, y en eso conocerán que son mis discípulos. Se aman
unos a otros. Y la palabra permanecerá en ellos también, dice Juan 17. Y en la última parte del texto dice, ¿cuál es una evidencia? Cuando abandonamos la maldad, el engaño, la hipocresía y la envidia. Otra evidencia de que hemos crecido o que vamos creciendo. ¿Están conmigo ahí? Cosas generales de esto para verlo dice. Lo devolví, perdón. Entonces, la fragilidad es un tema. La nueva vida y el crecimiento, y tal vez para armonizar esto con todo, la fragilidad y la nueva vida tiene que ver con el Evangelio, porque nos muestra la realidad de simiente perecedera y la buena noticia del Evangelio revelada en Cristo para tener una nueva vida, que tiene que ver con la justificación y tiene que ver con la redención, el rescate. Uno de los últimos podcasts que grabamos era el de ser redimidos. Pero al mismo tiempo también la nueva vida y el crecimiento tiene que ver con un proceso que llamamos regeneración y santificación. Y en eso es donde estamos creciendo. Estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Hoy y mañana y pasado. Oramos. Pidámosle a Dios que nos enseñe a valorar la vida, la fragilidad de la vida. Sobre todo a vivir en esta nueva vida en Cristo. Y a crecer, y que ese crecimiento se evidencie en la dinámica que tenemos como iglesia. Papito, te damos gracias por esta mañana. Gracias por estar con nosotros, en nosotros y en medio de nosotros. Gracias por proveer el espacio, el tiempo, los recursos. Sobre todo, gracias por Jesús, que es el centro, fundamento, roca principal, donde hoy todos podemos posarnos y decir, estoy en Cristo, estamos en Cristo. Gracias por la vida que nos has otorgado en el sentido físico y biológico, pero sobre todo gracias por la vida que trajiste en Cristo, que vivifica, que restaura, que renueva, que me transforma en lo que yo no era antes y ahora soy un hijo muy amado, una hija muy amada. Enséñanos a valorar esta nueva verdad, esta nueva realidad, esta nueva vida de adopción a la que nos has llamado. Y sobre todo también permítenos crecer en un proceso en el que deseamos conocer al Salvador, deseamos conocer el Evangelio, deseamos conocer la verdad, la que se nos era oculta en la vida frágil, en la vida que antes teníamos, pero que ahora estamos creciendo en el conocimiento de Cristo, en una fe madura, firme, plena también. Permítenos evidenciarlo en la manera en que nos amamos, en la manera en que nos servimos y en la manera que estamos revelando ese evangelio de Cristo a todos los demás. Vito, te damos gracias y anhelamos ser transformados, experimentar y disfrutar la vida en Cristo. Tu presencia, tu palabra, la forma en la que tú personalmente tratas con nosotros, nos enseñas y nos disciplinas y nos guías y nos llamas. Y a través de las experiencias de que cada uno de nosotros hemos tenido, en el que tú has sido real y te has mostrado. Ayúdanos a disfrutar y ayúdanos a crecer como discípulos y discípulas de Cristo, papi. Te pido por cada familia que está representada acá. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra. Y oramos por esta semana, que sea una semana muy linda, muy rica. Te pido por la salud de los que están careciendo de salud. Te pido por las necesidades que yo sé que algunos puedan estar pasando en un tema o el otro. Haznos crecer, haznos vivir en ti y para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Un par de cosas nada más para recordarles. Compartamos con nuestra familia acerca del valor y la fragilidad de la vida. Pienso en nuestros hijos, para que no iban creciendo que son Terminator. ¿Cómo podemos sembrar en nuestros hijos la semilla de la palabra de Dios? Y aquí usé la palabra semilla para hablar de la idea de que se siembre la simiente imperecedera. Y también, por favor, compartamos el Evangelio de una forma generosa y amorosa. Les amamos un montón. Que tengan un domingo maravilloso y estamos para servirles.